Buenas tardes. Este es el video que vamos a explicar que se van a explicar temas de ingeniería de tejidos y manipulación genética embrionaria de la Universidad Manuela Beltrán. Introducción de la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos, medicina regenerativa o terapia celular es la rama de la bioingeniería que sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. Mientras la mayoría de definiciones de la ingeniería de tejidos cubre un amplio rango de aplicaciones, en la práctica el término está íntimamente relacionado con las aplicaciones de reparar o reemplazar parcialmente o totalmente tejidos. A menudo los tejidos requieren ciertas propiedades mecánicas y estructuras para su propia función. Historia de la ingeniería de tejidos. Durante los últimos 50 años, el desarrollo de la biología celular y molecular, con sus grandes logros técnicos y científicos, ha hecho posible el poder restaurar o mejorar la función de órganos y tejidos lesionados por enfermedades o traumatismos. La cirugía de trasplantes a partir de órganos y tejidos extraídos de donantes es parte de esta medicina reparadora. Un dato importante: en 1975, el equipo del Dr. Reinwald, a partir de los trabajos con una línea celular epitelial cutánea o queratinocitos originados en un teratoma de ratón, establecieron las condiciones necesarias y fundamentales para cultivar de forma indefinida este tipo de células. La primera aplicación clínica se produce en 1980. El equipo del Dr. Banks Schlegel muestra la viabilidad del epitelio cutáneo obtenido in vitro o empleándolo como injerto en animales de experimentación, lo cual llevó al perfeccionamiento de estas técnicas, haciendo posible la utilización de estos tejidos obtenidos en el laboratorio en la parte clínica. Estado actual de la medicina regenerativa. Tras el boom inicial de las células madre, este campo continúa todavía a día de hoy en sus inicios. Sin embargo, ha de ser destacado que se continúan realizando múltiples investigaciones de forma exhaustiva y pausada, lo que hace avanzar a la medicina regenerativa de forma lenta pero segura. La medicina regenerativa es, por tanto, un campo en continua expansión que se espera sea de uso generalizado en la clínica para el 2020, lo que se traducirá en grandes avances médicos para las personas accidentadas, enfermos, personas mayores, lesiones deportivas y heridos en guerra. Conociendo esto, pasamos a las áreas del conocimiento de la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos usa fundamentalmente células cultivadas y modificadas genéticamente en el laboratorio como material de ingeniería. En la foto de la diapositiva se puede observar una animación de un nanotubo de carbono rotando y mostrando su estructura 3D. Asimismo, se usan estructuras en 3D que pueden imitar la estructura de un órgano. Estos sirven para reemplazar parte de un órgano dañado que ha dejado de desarrollar su función o como vehículo para transportar células y moléculas en su interior hasta el tejido u órgano diana. En este sentido, los nanotubos son firmes candidatos para convertirse en andamios para órganos, ya que son biocompatibles, resistentes a la biodegradación y pueden ser funcionales con biomoléculas. Los principales objetivos en este sentido serían obtener un polímero que sea biocompatible, que no presente ningún tipo de reacción biológica adversa, que sea reabsorbible, que se degrade de forma paulatina a medida que se forma el nuevo tejido, transfiriendo así las cargas de forma progresiva, y también que sean productos de degradación fácilmente eliminables y no tóxicos. Bueno, ahora podemos hablar de los campos de acción de la ingeniería de tejidos. En la mayoría de casos, la creación de tejidos y estructuras biológicas in vitro requiere un considerable conocimiento de la célula para garantizar su supervivencia, crecimiento e incentivar su funcionalidad. En general, los requerimientos básicos de las células deben ser mantenidos durante su cultivo. Incluyen oxígeno, pH, humedad, temperatura, nutrientes y el mantenimiento de la presión osmótica. El proceso de cultivo celular presenta problemas adicionales en el mantenimiento de las condiciones óptimas. Otro campo de la ingeniería de tejidos es la introducción a los propios factores o la estimulación requerida para inducir las funciones vitales. En muchos casos, el mantenimiento del cultivo celular no es suficiente. Factores de crecimiento, hormonas, metabolitos específicos o nutrientes, estímulos químicos y físicos son en ocasiones necesarios. Por ejemplo, ciertas células responden a cambios en el oxígeno como parte de su desarrollo normal, como pueden ser los condrocitos,
el cual debe adaptarse a condiciones de baja concentración de O2 o hipoxia durante los desarrollos esqueléticos. Otros, como las células endoteliales, responde a una tensión cortante desde el fluido que fluye, el cual se encuentra en los vasos sanguíneos. Ahora hablemos acerca de los bioreactores. Un bioreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. En algunos casos, un bioreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Estos bioreactores son comúnmente cilíndricos, variando en tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos y son usualmente fabricados en acero oxidable. Un bioreactor puede ser también un dispositivo o sistema empleado para hacer crecer células o tejidos en operaciones de cultivo celular. Estos dispositivos se encuentran en desarrollo para su uso en ingeniería de tejidos. Observemos ahora algunos ejemplos de tecnologías de la ingeniería de tejidos. Tenemos en la primera imagen el hígado bioartificial. Muchos de los esfuerzos de investigación han producido ayuda hepática usando hepatocitos vivos, como también podemos observar el páncreas artificial. Las investigaciones engloban el uso de islotes de Langerhans para producir y regular insulina, particularmente en casos de diabetes. También se puede observar vejigas artificiales. En la Wake Forest University se ha conseguido implantar con éxito vejigas desarrolladas artificialmente en 7 de 20 humanos, dentro de un experimento a muy largo plazo. Otro ejemplo que tenemos es el cartílago, un tejido cultivado en laboratorio, que puede ser usado para reparar cartílagos de la rodilla o bien de las orejas o de la propia nariz. Como pueden observar, tenemos la imagen de un ratón al cual se le ha implantado en la espalda una oreja. Luego de esto se tiene la misma oreja en un laboratorio aplicándole células madre. Bien, terminando el tema de ingeniería de tejidos, podemos pasar al tema de la manipulación genética embrionaria. El gran avance que ha tenido la genética en los últimos años y particularmente aquello relacionado con el desciframiento del genoma humano ha traído a la discusión pública la posibilidad concreta de manipular genéticamente a los seres humanos. El mejoramiento o perfeccionamiento genético de los seres humanos, denominado eugenesia, actualmente se ha convertido técnicamente en una realidad, motivando una profunda reflexión de tipo ético. La pregunta básica es la siguiente: ¿aquello que es técnicamente posible de realizar es ético hacerlo? ¿Tienen derecho los padres a acceder a la tecnología genética para mejorar las características de sus hijos? En este artículo se revisan las bases científicas del mejoramiento genético. Bueno, ahora podemos seguir con el proyecto del genoma humano. El siglo XX nos maravilló con sus grandes logros científicos, entre los que destaca el impactante proyecto del genoma humano y sus implicancias éticas, legales y sociales. El siglo que estamos comenzando nos enfrenta a una serie de situaciones inéditas que nos tocan profundamente en nuestra intimidad y promete que todo podría ser posible. La manipulación genética es una de estas situaciones a la que nos expone el desciframiento del genoma humano. Una forma particular de manipulación genética corresponde a la eugenesia o mejoramiento genético de los seres humanos. Bueno, ahora hablaremos acerca del uso del genoma humano en modificaciones. Se ha generado una gran discusión a nivel internacional respecto de los avances en el conocimiento del genoma y se ha pensado que los científicos, por conocer y eventualmente manipular el genoma, están jugando a ser dioses en el laboratorio. A pesar de que las ciencias biológicas muestran que indiscutiblemente el desarrollo de un nuevo ser humano comienza con la fecundación, varios países han cuestionado que la vida del embrión sea la de un nuevo ser humano o si sería o no merecedor del respeto en estas condiciones. Muchos países como Inglaterra han tomado esto muy en serio y han impuesto leyes para que esto se cumpla. Otros países han ido más allá e incluso afirman que el respeto a un ser humano está condicionado a su estado de desarrollo o a su capacidad de expresar sus potencialidades completamente. Por ejemplo, en Inglaterra se considera desde el punto de vista legal que la naturaleza humana del embrión se adquiere a los 14 días de desarrollo, puesto que en este día comienza a manifestarse el sistema nervioso del embrión. Bien, ahora hablaremos sobre la manipulación genética de los seres humanos, o más conocida como la terapia génica. En el año 1990 y por primera vez, seres humanos recibieron genes con el fin de modificar su patrimonio genético y curar ciertas enfermedades. Este hecho corresponde a la primera manipulación genética realizada en los seres humanos. Ello ha producido también cierto temor por parte de la sociedad, porque el científico actual cuenta con herramientas que nunca antes había estado a su disposición,
con las cuales eventualmente puede cambiar el rumbo de la especie humana. La manipulación genética con fines médicos curativos se denomina terapia génica. Esta intenta curar definitivamente algunas afecciones genéticas. En terapia génica se utiliza la tecnología del ADN recombinante para corregir un gen defectuoso y reemplazarlo idealmente por el gen normal en forma permanente. Esta terapia génica puede ser de tipo somática, que intenta corregir el defecto genético solo en los tejidos más comprometidos por la afección, por ejemplo, el aparato respiratorio en fibrosis quísticas. Esta terapia somática tiene validez solo para el individuo que la recibe y para la que debe existir consenso en su utilidad. Ahora pasaremos a hablar sobre la selección embrionaria fetal, más conocida como la eugenesia. El genoma humano ha impulsado el desarrollo de sofisticadas técnicas de diagnóstico de afecciones genéticas en los fetos durante el embarazo, como se les conoce el diagnóstico prenatal. Ello ha tenido un particular desarrollo en los países en el que el aborto se ha permitido. En estos países, cuando se encuentra un feto afectado por una afección genética, por ejemplo, síndrome de Down o cualquier otra enfermedad, se les ofrece a los padres la opción de terminar con el embarazo, matando al hijo afectado, acción denominada eufemísticamente aborto terapéutico. Sin lugar a dudas, este tipo de aborto corresponde a uno de un tipo eugenésico, ya que la sociedad no acepta a estos niños distintos y ofrece a las madres la posibilidad de matarlos antes de que nazcan. Eso es eugenesia. Hay algo que se está utilizando mucho en los países como Estados Unidos y Europa y muy pronto realizarse en estos países, que es el diagnóstico genético, una preimplantación de los embriones. Ello consiste en lo siguiente: sacar una sola célula del embrión humano obtenido por fertilización in vitro al estado de mórula, extraer el ADN de esa sola célula y aplicarla sobre un microchip que posee 10.000 celdillas, y en cada una de ellas hay una sonda que pesquisa una alteración genética o mutación específica, como por ejemplo la presencia de 3 copias de genes del cromosoma 21, síndrome de Down. El objetivo evidente del diagnóstico genético preimplantacional de los embriones es efectuar un control de calidad para saber cuáles son los embriones enfermos y cuáles son los sanos. Así los padres pueden seleccionar los embriones y los hijos que ellos desean tener. Pero esto lleva a lo siguiente: los padres tienen derecho a decidir qué hijos tener, es decir, los padres tienen derecho a seleccionar y decidirse por la implantación de solo los embriones que originarán hijos sanos. Si es así, ¿qué culpa tienen los embriones enfermos? Solo por ello, los padres van a condenar a vivir congelados a temperatura de 180 grados bajo cero y luego eliminarlos. Estos acontecimientos relatados constituyen una realidad que sucede hoy. El paso siguiente, relacionado con la aplicación del conocimiento del genoma a la manipulación genética, se refiere al diseño genético de los bebés. O sea, tratan de decir que los bebés van a ser copias exactas o van a ser exactamente como los padres quieren, y que incluye el diseño genético de los bebés y que incluye el perfeccionamiento genético de los seres humanos. Si bien los grandes avances científicos en la esfera biológica y genética han invadido el terreno de la intimidad de los seres humanos, obligando a la sociedad a plantearse preguntas básicas acerca de nuestra naturaleza, no es menos cierto que estos avances han contribuido a confirmar la individualidad de los seres humanos, materia de discusión permanentemente en el ámbito filosófico y religioso. La clonación y la eugenesia de seres humanos convierten a los clones en productos, violando la dignidad que todo ser humano debe poseer, por lo que es intrínsecamente inmoral. Bueno, hasta aquí va el video. Espero que las personas que lo vean puedan sacar muchas conclusiones a partir de esto y les sirva de ayuda. Muchas gracias.